Hola, ¿cómo están? La meditación de hoy está relacionada con el pasaje de 2 Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10. Esta provisión de Dios para Pablo, por medio del aguijón de la carne, esa dificultad que Pablo quería y por lo cual oraba para que le fuese sacada. Ahora, nosotros podríamos titular este momento la suficiencia de la gracia en la continuidad de la vida del creyente, una vez que sabe que fue salvado por esa gracia de Dios. Cuando ustedes leen el pasaje, estos dos versículos, miren lo que encontramos. Y me ha dicho, Dios tuvo una respuesta para Pablo. La respuesta no era lo que Pablo esperaba inicialmente, pero Dios tenía una respuesta para victoria de Pablo. Muy a menudo nosotros cerramos los oídos a lo que Dios nos responde cuando lo hace de una manera en la cual nosotros no esperábamos o no pensábamos. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En lugar de quitarle el aguijón en la vida de Pablo, Dios le dio lo suficiente para satisfacer esa necesidad. ¿Y cuál era esa suficiencia? Su gracia, la gracia de Dios, la que nos salvó, la que nos sostiene. Pablo estaba desesperado en su deseo de encontrar alivio a esta carga. Pero, hermanos y amigos, hay dos formas de que Dios nos dé el alivio. Una es quitar ese aguijón o quitar esa carga. Y dos, dar fuerza para que podamos soportar sobre nuestros hombros esa carga. En lugar de quitar el aguijón, Dios le dio fuerza a Pablo. Y su fuerza en medio de la aparente debilidad de Pablo. Para hacer esto, Pablo tenía que creer que la gracia de Dios es suficiente. En realidad, nosotros creemos que la gracia de Dios es suficiente, ¿verdad? Nos salvó, nos dio la vida que tenemos. Ahora, también tenemos que creer que nosotros somos insuficientes. Fuimos insuficientes para salvarnos por nosotros mismos y somos insuficientes para soportar los aspectos que la vida aquí en la tierra nos pueden traer. ¿Cómo es la gracia de Dios? Es la gracia que hace la diferencia. ¿Y cómo satisfizo la necesidad de Pablo esa gracia? Podía satisfacer la necesidad porque expresaba la aceptación y el deleite que Dios tiene en nosotros. Gracia significa que Dios se agrada en nosotros y se agrada de nosotros y que Él tiene un favor dispuesto hacia nosotros. Y su promesa de cuidado en cada una de nuestras vidas. La gracia podía satisfacer la necesidad de Pablo porque estaba siempre disponible en todo tiempo. Podía satisfacerlo porque esa gracia también era suficiente en su vida. Mi gracia. La gracia es el favor y el amor de Dios en acción. Significa que Él nos ama y se complace con nosotros. Mi gracia es suficiente. Es justo ahora, en este momento, no en el futuro, no en el pasado. La gracia la necesitamos hoy como creyentes en Cristo. Así como la gracia de nuestro Salvador crucificado y resucitado se manifestó cuando creímos, hoy también
se manifiesta en la carga que podamos tener. Ahora, esta gracia es suficiente porque es diferente. Es suficiente para sostenernos. Es suficiente para darnos fuerza. Es suficiente para consolarnos. Es suficiente para proveernos. Es suficiente para hacer que las dificultades de hoy sean más que una carga, un provecho para nosotros. Es suficiente para habilitarnos a triunfar. Es suficiente para sacarnos del problema. Es suficiente para levantarnos sanos, salvos, como lo levantó a Daniel y como levantó a cientos antes y levantó a cientos después de él. Bunyan dice que estaba lleno de tristeza y de terror, pero que repentinamente estas palabras irrumpieron en él con gran poder. Primero, bástate, es suficiente. Segundo, mi gracia, la gracia de Dios. Y tercero, esa gracia, esa abundancia de su poder en nuestra vida. Muchos de nosotros pensamos que la verdadera madurez cristiana se da cuando llegamos a un lugar en donde de alguna manera somos independientes. Nunca somos independientes. Siempre vamos a necesitar esta gracia. Por lo cual, dice Pablo, me gozo en mis debilidades. ¿Te estás gozando en la debilidad tuya en este momento? Pablo era un hombre fuerte. Fue fuerte en la persecución. Fue fuerte en la ardiente predicación del Evangelio. Fue fuerte en soportar los naufragios, las cárceles. Pablo no era un hombre débil. Pablo estaba en un nivel espiritual de madurez que quizá hubiera pensado que al quitársele ese aguijón ya no tenía más nada que pedirle al Señor. Pero él se gozó en la debilidad. No buscaba que el aguijón saliese de él, que esa carga saliese. Él decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Te está debilitando en esta hora esa dificultad, querido hermano? Piensa en la gracia de Dios. La misma gracia que el que está hoy en casa sin Cristo pueda recibir. Dios les bendiga.